sí estamos. Volvimos. Bueno, y para este año tenemos también una serie de charlas planeadas. Vamos a hablar de otro tipo de dietas, por ejemplo, dietas veganas y osteoporosis, otro nuevo enfoque de actividad física, obesidad y cirugía bariátrica y osteoporosis, diabetes, tratamiento con corticoides, enfermedad celíaca, enfermedades de las glándulas. Así que bueno, a lo largo del año, como hicimos el año pasado, vamos a dar charlas en vivo, donde ustedes pueden hacer preguntas, y las charlas también quedan grabadas, así que lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, y compartir y difundir. Así que les agradecemos su presencia y que las difundan también. Y como el año pasado, que empezamos con el tema de COVID, este año también vamos a empezar con el tema de vacunación. Gracias a Dios tenemos una esperanza con la vacunación, y es un tema que interesa muchísimo a todos. Les pedimos que vayan formulando las preguntas y las manden a través del chat. Sí les pedimos que no sean preguntas personales de temas puntuales, sino preguntas o inquietudes que nos puedan servir a todos. Y bueno, ahora, como es un día especial, como les digo, el inicio de la segunda temporada, lo invitamos al presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, al doctor José Luis Mansur, médico endocrinólogo de La Plata, para que bueno, les dé a todos ustedes la bienvenida. Gracias, José Luis. Gracias, Patricia. Es un placer poder iniciar esta charla, este webinar. Y vamos a agradecer, por supuesto, al Laboratorio Amgen, a la doctora Marita Larraudé, vicepresidente de la SAO, que fue un poco la ideóloga de esta charla, y a la doctora Patricia Cowan, destacada reumatóloga, igual que Marita, que es la que le pone toda la pujanza para que estas charlas para pacientes lleguen a ustedes. Y en esta oportunidad, qué mejor que presentar a un referente, a un médico experto que encima es amigo desde hace años, desde antes que yo me recibiera, cuando recorría los pasillos del pabellón D'Amelio del Hospital San Martín de la Plata, y el doctor Amadeo Esposto, que en ese momento no era el especialista jerarquizado en infectología y ex jefe del servicio de infectología del Hospital San Martín durante un montón de años, era mi docente en ese momento. Entonces, querido amigo, es un placer poder presentarte y espero que esta charla sea útil para todos, no lo dudo. Y también me gustaría, con un carácter como para ver cuán federales somos, que tanta gente que está entrando y saludando, bueno, los que no sean de Buenos Aires o de La Plata, si quieren, pongan desde dónde nos están escuchando. Bueno, muy amables, y te paso el micrófono, doctor Esposto. Bueno, muchísimas gracias al señor presidente de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, José Luis Mansur. Bueno, sí, realmente faltaba nada más que diga que soy sobreviviente de la pandemia de la gripe española, pero ya estamos más o menos ahí bien. Para mí es un placer, y agradezco a la Sociedad Argentina de Osteoporosis, en tu nombre como presidente, a Marita Larraudé y a María Laura García, y ahora a Patricia Cowan, a cuales he molestado en reiteradas oportunidades en la organización y armado de esta charla. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Te pediría, Patricia, que me digas si todo se ve adecuadamente bien. ¿Todo bien? Perfecto, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora es el tema de vacuna anticovid y osteoporosis, riesgos y beneficios, esquema de vacunación convencional. Y les diré que, bueno, supongo que la mayoría serán argentinos, por lo tanto, este esquema convencional es muy convencional por algunas cosas que vamos a ver que han acontecido esta última semana. Les presento lo que ustedes conocen, el coronavirus, que se llama así por esas espigas tan notables, y que
Bueno, es un viejo conocido, pero que realmente no le hemos dado importancia durante los años porque generaba cuadros de resfríos estacionales sin mayor problema, hasta que nos dio el aviso en el 2002 con un brote muy importante en Asia de SARS-CoV-1 que fue neutralizado. Después, en el 2012, 10 años después, otro brote de coronavirus llamado MERS-CoV que fue producido en Medio Oriente y bueno, y lo que actualmente sabemos del 2019, la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19. Así que nos estaba avisando que esto podía acontecer. Es un virus que necesita tener un hospedador natural, es decir, donde mantenerse. Pareciera que es el murciélago. Pareciera porque hay algunos estudios que pueden ver en algún otro lado. Pero el murciélago tiene un virus de coronavirus muy similar al del SARS-CoV-2. Pero a su vez, para llegar al humano, necesita tener huéspedes intermediarios. ¿Qué quiere decir intermediarios? Mamíferos. Y esos mamíferos de ahí pasan al ser humano. Esa es la teoría que por ahora se conoce. Bueno, y este es un poco el resumen de lo que se conoció en el SARS-CoV-1 y al mamífero que se le echó la culpa fue a la civeta de las palmeras. Después se vio que no era así, que había otros mamíferos. El dromedario sí parece haber tenido importancia como intermediario en el Medio Oriente, pero se le echó la culpa al hermoso pangolino por el SARS-CoV-2 y después se demostró que este no era el culpable, sino que probablemente esta promiscua relación entre seres humanos, animales silvestres, vivos y muertos, y la comercialización para alimentación y para crianza, lo que aparentemente hasta ahora produjo el SARS-CoV-2 y la pandemia que estamos viviendo, como un ejemplo claro que una salud requiere que haya salud ambiental, requiere que haya salud animal y entonces habrá salud humana. Cuando lo rompemos tan drásticamente como esto, vamos a tener esta pandemia y muchas más. Primero, como nunca hemos estado expuestos a esta variante de COVID, todos somos susceptibles, por supuesto, hasta los pacientes con osteoporosis. No hay que olvidarse algunos aspectos que a mí me parecen muy importantes, que se conocen aspectos parciales de la efectividad y los efectos adversos de las vacunas. ¿Por qué? Porque se hizo toda urgencia. Una vacuna tarda 5 o 10 años, esta se sacó en menos de un año, por lo tanto, se empezó a aplicar con datos parciales, y estamos viviendo día a día el mayor conocimiento de estas vacunas. No tengan duda, las vacunas no podrán ser aplicadas a toda la población, no digo de la Argentina, de toda la población mundial. No se ha logrado nunca vacunar a toda la población, no creo que se logre vacunar ahora. Y aquellos que se apliquen, no todos, van a responder con un 100% de eficacia. Cuando hablamos de un 90% de eficacia, quiere decir que hay 10% de los individuos en los cuales la vacuna no es eficaz, así que va a haber gente susceptible aún a pesar de estar vacunados. Algunos pacientes vacunados pueden no responder a la misma, no por problemas en la vacuna, sino en la inmunidad. No forman anticuerpos. Y aún así, el vacunado puede no enfermar, pero puede portar el virus en sus mucosas e infectar a otros. Por lo tanto, si queda población susceptible, la enfermedad va a poder ser controlada, pero no erradicada. Y encima, no conocemos la duración de la protección de la vacuna. No sabemos porque hace muy poco que se empezó a aplicar, así que imagínense que estamos con una serie de deficiencias sumamente importantes. Entonces, antes de hablar de vacunas, les diría como mensaje, no confiemos todo en la vacuna. La vacuna es excepcional y tenemos que utilizarla, pero por favor no descuidemos lo básico del conocimiento de la enfermedad, que todos ustedes conocen, pero me parece que vale la pena pasar rápidamente a ello. Fíjense ustedes cómo controlaban las pandemias en 1600. Esto es la Gran Peste, la peste bubónica de Italia. Se realizó una cuarentena forzosa. No somos muy originales, esto lo han escuchado, pero no, trasladando a todas las familias con un familiar enfermo fuera de las paredes de la ciudad. Y fíjense cómo se defendían los médicos y los que estaban cerca de los pacientes. Usaban, digamos, si tenemos imaginación, gorro, un barbijo muy particular, lentes, camisolín, guantes, botas, y miren esto, una varilla o barra de metal para mantener un distanciamiento social con los pacientes. ¿No les suena parecido? Estamos hablando del año 1600. Y miren qué pasaba, cómo nos defendíamos, o se defendían, no lo crean, yo no estaba en esta época, de la gripe española, los médicos y la población. Los médicos y las enfermeras usando mascarilla de gasa, gorro, barbijo,
muy parecido ahora, y la población tal cual que ahora, usando barbijo, pidiendo que lo usen, y siempre hay uno que lo usa mal, aún en el 1918. La forma de transmisión más importante son las gotas. Los otros contactos, las sustancias inanimadas, las otras formas son mucho menos importantes. Las gotas es esencial. Hay dos tipos de gotas. La gota grande que cae alrededor del paciente, dentro de ese metro que puede haber de contaminación, y las gotas chiquitas que pueden transmitirse a metros del paciente, y decir, flujos aéreos ser transmitidos muy lejanamente. Son lo que se llaman aerosoles. A más distancia, por trabajo científico, más protección. Es decir, si alguien se pone a más de 2 metros, es mucho más seguro que 1 metro. Y si está a más de 2 metros, 3 metros, mucho más seguro. Y esto no es una distancia física fija, porque ustedes imagínense que en un lugar cerrado podemos estar a 2 metros de distancia, pero si no hay recambio aéreo, el problema de contaminación va a estar igual. Esto es acompañado de otras cosas tan importantes como el distanciamiento. Fíjense lo que pasa cuando alguien tose o estornuda, puede ser una imagen un tanto escatológica, pero miren acá las gotas grandes cómo caen, y las gotas finas terminan siendo aerosoles que pueden llegar a 7 u 8 metros. ¿Cómo nos defendemos de una enfermedad que se transmite por este medio? Por un lado, combatiendo la fuente de emisión, es decir, que el paciente que tose o estornuda tenga una barrera física. Después evitar que vaya muy lejos, distanciamiento social, y después evitar que el que está enfrente se contamine. Es por eso que tomando en todas estas cuestiones, es que cuando hablamos, cuando cantamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, debiéramos crear una especie de barrera entre esas secreciones y nosotros para que no contacten nuestras mucosas respiratorias, la bucal, la nasal y mucho menos importante la ocular, la conjuntival, pero no despreciable. Entonces, las barreras las podemos utilizar, bueno, cuando no tenemos barbijo, con el pliegue del codo, cuando tenemos barbijo, usando también el pliegue del codo, y usando adecuadamente las máscaras y también las antiparras cubriendo los ojos, que es otro lugar de ingreso. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como defensa de las secreciones: barbijos quirúrgicos, barbijos para situaciones especiales, las gafas, las antiparras y el barbijo social, pésimamente llamado tapabocas. Debe ser tapa-boca-nariz. Eso es esencial. Así se debe usar un barbijo adecuadamente bien. Y esto es algo para recordar, que cuando lo usamos bien es alguien que cree en la ciencia. Cuando no lo usa es porque la gente, y hay mucha gente que esto niega la ciencia. Cuando lo usa por debajo de la nariz no entiende la ciencia, y cuando lo usa en la barbilla cree en la magia. Claramente ahí no sirve para nada. Y ustedes díganme, cuando caminan, ¿cuánta gente encuentran en esta situación? Muchísima. Las manos, ¿por qué es importante? Ya lo sabemos, porque nos llevamos la mano a la boca, nos llevamos la mano a la nariz, nos llevamos la mano a los ojos, o estornudamos o tosemos en nuestras manos, y aparte con las manos tocamos los elementos inanimados que se contaminan por nuestras manos o por nuestras secreciones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el lavado de manos también participa en la protección. Pero recuerden ustedes que por algunos trabajos se ha demostrado que en algunas sustancias, en aerosoles, es decir, en partículas que están flotando, puede vivir el virus hasta 3 horas, en circunstancias experimentales. En cuestiones de la vida diaria esto no es tan fácilmente demostrable. Y en sustancias inanimadas como el acero y el plástico, hasta días. La buena noticia de esto es que es muy sensible el coronavirus al hipoclorito de sodio y al alcohol. Por eso el famoso alcohol gel, por eso la limpieza con hipoclorito de sodio o etanol, el alcohol al 70% de las superficies que pudieran estar contaminados. Es decir, la prevención en primera instancia pasa por el distanciamiento social, la utilización de barbijos, antiparras, gafas, el lavado de manos y la higiene ambiental, y por suerte se ha incluido el tema de la ventilación, que tanto se ha retrasado hasta que recientemente, esta semana, antes de ayer, salió esta guía de prevención de transmisión en donde dice lo que queríamos que se instalara como discusión, que la ventilación es una medida eficaz y complementaria a todas las otras medidas que nosotros hemos analizado recién. Es decir, esta es una inteligente manera de disfrutar la vida. Esta es una aglutinación de gente que se cree que porque está al aire libre, estando sin barbijo y a 50 centímetros de distancia, están protegidos, totalmente equivocados.
Esto están manteniendo una relativa distancia social y los ambientes debieran estar lo mejor ventilados posible. Puertas y ventanas abiertas, uno me podrá decir, por donde entrará el mosquito y tendremos dengue, bueno, habrá que manejar eso adecuadamente, o intrusos al domicilio, hay que manejar eso adecuadamente, pero no solo debe entrar aire, sino que debe salir el aire, por lo tanto debemos crear corrientes que vayan en forma direccional hacia algún lado, de manera tal que haya extractores de aire donde lo pudiera haber, o inclusive extractores de cocina que sirven para remover el aire ambiente de las virus que están flotando. Es decir, puertas y ventanas, buena ventilación y el menor tiempo posible que pueda haber en un ambiente cerrado y con poca ventilación. El hogar es un lugar peligroso, porque es un lugar cerrado y depende, por supuesto, el riesgo. Fíjense, hasta un 20% más de riesgo en los que viven en contacto con un paciente con SARS-CoV-2 que aquellos que van circunstancialmente a esa casa, 20%. Y depende, por supuesto, de la cantidad de gente que viva en esa casa, el tipo de ventilación, etc. Esto es lo que pasa si estas son las gotas gruesas que dijimos, y estas son las gotas chicas, lo que pasa en una reunión cerrada, en una fiesta, etcétera, etcétera. Lo que debemos lograr es la dilución de esas partículas de manera de difundirlas como para que sea mucho más difícil la contaminación. Y recuerden siempre que dentro de factores de riesgo, y esto está muy relacionado también con la osteoporosis, la edad, el sexo, en fin, un montón de circunstancias, recordando siempre que la letalidad, es decir, la cantidad de fallecidos por el número de infectados, es siempre muy alta y está en mayor de los 60 y 75 años, 73 años como promedio. Por lo tanto, ese elemento es sumamente importante. Muy bien, ahora los pacientes con osteoporosis, entrando al tema directamente COVID, ¿tienen más riesgo de infectarse de COVID? ¿El tratamiento puede aumentar ese riesgo? Bueno, de los escasos estudios epidemiológicos que hay, podemos decir con tranquilidad que ni la osteoporosis, ni las terapias utilizadas para neutralizarlas aumentan el riesgo y severidad de infección o complicación por COVID. Es una muy buena noticia. La segunda buena noticia es que tampoco la medicación puede interferir, usted ha demostrado que interfiera con la eficacia o genere más efectos adversos de la vacuna contra el COVID. Una segunda buena noticia. La noticia está basada en opiniones de expertos muy leídos en este tema, pero también la otra noticia es que siendo una enfermedad que no aumenta el riesgo de adquirir COVID, no van a ser prioritarias por la enfermedad y por sí por la vacunación. Lo puede hacer por la edad, por las comorbilidades, pero no por la enfermedad en sí. Así que la osteoporosis como enfermedad no conlleva mayor riesgo. Y lo que se recomienda es que las drogas que se estén utilizando no se suspendan durante la pandemia, y esto lo han expresado distintas entidades científicas vinculadas a la osteoporosis, en donde aclaran que no deben ser suspendidas las medicaciones aún en las enfermedades reumáticas no inflamatorias como osteoporosis, artrosis o fibromialgia. Así que hay que mantener la terapia. Algunos trabajos que siempre aparecen y uno los tiene que mostrar, aunque algunas cosas uno discrepe, es que se ha demostrado en algún trabajo epidemiológicamente que tres sustancias, la sustancia biológica, el denosumab, el soledranato intravenoso, igual que el calcio, estuvo asociado estadísticamente a un 40% de disminución del riesgo de COVID-19. Yo les pido, por favor, que esto lo tomen con mucha cautela. Yo ya estoy un poco agobiado de encontrar asociaciones estadísticas de drogas supuestamente beneficiosas. Yo me conformo con decirles, señores, que estas drogas demuestran de que no son peligrosas para el COVID y hasta por ahí pueden ser relativamente beneficiosas según algunos estudios. Otros trabajos han relacionado, ustedes saben, al déficit de vitamina D a mayor susceptibilidad y mala evolución del COVID. Bueno, tengan en cuenta que estos son de estudios un poco pobres desde el punto de vista científico, pero sí lo que está claro es que por las características de la vitamina D, su característica de modulador inmune, es correcto que tengamos buenos niveles de vitamina D. No sé si hará bien, pero mal seguro que no, y quizás tenga algún elemento beneficioso. Dijimos que esto era la base: distanciamiento social, la utilización de barbijos, antiparras, gafas, lavado de manos, higiene ambiental y ventilación, y llegamos por fin al otro elemento de prevención que no teníamos hasta hace poco, como son las vacunas.
Siempre que vamos a implementar un plan de vacunación, tenemos que analizar los riesgos y beneficios. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente que está en contra de las vacunas, porque normalmente una vacuna la damos para prevenir infecciones, y hay gente que supone que genera enfermedades o exacerba enfermedades, gente antivacunas, científicamente catalogadas como muy prestigiosas, especialmente en el mundo reumatológico. El doctor Schoenfeld es una antivacuna, no una antivacuna, pero buscando siempre la vuelta de alguna dificultad con las vacunas. Las vacunas siempre van a ser infinitamente menos riesgosas que la enfermedad por la cual se administró para prevenir. Siempre que hablamos de vacunación y pensamos en chicos. Acá estamos hablando de vacunación en adultos, y este es un tema del cual tenemos un grave déficit, porque tenemos un desconocimiento de la importancia en este grupo etario. Y tenemos infinidad, como dice el título, de oportunidades perdidas en la entrevista con el adulto de saber su estado vacunal. No conocemos bien la eficacia y seguridad en los adultos mayores, y hay confusión con las guías porque la mayoría de las vacunas se ensayan en niños y no en adultos. Y fíjense que en esta se ensayaron en un grupo poblacional bastante restringido. Las vacunas las dividimos así fácilmente en dos grandes grupos: las inactivadas y las vivas atenuadas. ¿Por qué le pongo un signo de interrogación a las vivas atenuadas? Porque estas hay que tener, como son virus atenuados o bacterias atenuadas, pueden poner en riesgo la salud si hay un paciente que tiene un defecto inmunológico. En tanto, las vacunas inactivadas en general no tienen ese problema, y ahí incluimos a la vacuna del SARS-CoV-2, porque las que están ahora disponibles son todas, ninguna de ellas son vacunas por bacterias o virus atenuados. La Organización Mundial de la Salud dio un marco básico de desarrollo de vacunas que tuviera una eficacia al menos del 50%, idealmente más del 70%. Una protección mínima de 6 meses, idealmente un año, idealmente que fuera dosis únicas y tuviera producción masiva. Era un objetivo realmente muy, muy ambicioso. ¿Y cómo fue lográndose algunas de estas circunstancias? Bueno, conociendo al virus. El elemento más importante del virus desde el punto de vista inmunológico es esta espiga. Pero tiene 4 otras proteínas, la de la envoltura, la del nucleocápside y de la membrana proteica. Pero esta espiga es la más importante de todas, porque la proteína de la espiga es como la llave que ingresa a la cerradura del receptor de la mucosa respiratoria. Ahí se mete, como vamos a ir a ver, y tenemos, si bloqueamos el ingreso de esta espiga dentro de su receptor, podemos tener un éxito importante. Fíjense acá en esto, acá está la espiga, acá arriba. Si nosotros no bloqueamos esto como corresponde, la espiga se va a unir al receptor, se une al receptor, entra dentro de la célula, entra en la célula y luego va a ser liberada nuevos viriones y se va a otras células, etcétera, etcétera. Pero si nosotros bloqueamos la formación con anticuerpos en esta zona, vamos a impedir toda esta cadena. Es así como que la defensa de nuestro organismo va a formar lo que se llama anticuerpos neutralizantes contra la espiga S1 o S2, no importa, eso sí, con la espiga. Y aparte, algunas cuestiones de inmunidad celular que son más difíciles de medir, pero que desde el punto de vista investigacional es muy importante. Es decir, tenemos inmunidad humoral, las que son formación de anticuerpos, e inmunidad celular cuando están mediadas por células inmunológicamente competentes. ¿Cómo valoramos la eficacia de una vacuna? Bueno, sabiendo que el grupo vacunado tiene menos, estadísticamente, menos pacientes en un rango importante del que el no vacunado. Que una vacuna, en el caso del COVID, evite el COVID en cualquiera de sus formas, en todas. O que fuera eficaz para evitar una forma grave o crítica, aunque uno nos podamos enfermar después de vacunado con una enfermedad, digamos, leve. Que si es eficacia con una o dos dosis. Lo ideal sería tener una sola dosis, pero bueno, los ensayos ya van a ver que no fueron todos así. Y también conocer y tener cuántos días son necesarios para aparecer la protección, porque pues yo hoy me vacuno, mañana no estoy protegido, necesito por lo menos 2 semanas de haberme vacunado para que se formen un nivel de anticuerpos potencialmente eficaces. La vacuna contra el COVID tiene un montón de plataformas sobre las cuales se han desarrollado, algunas absolutamente nuevas y otras ya conocidas.
Estas son las vacunas que están en fase 3, es decir, en las cuales ya hay reclutados pacientes y las cuales, algunas de ellas, las 3 que están marcadas así en marroncito, son las que están en nuestro país. Fíjense que la Sputnik, ¿no es cierto?, la vacuna rusa, la de AstraZeneca, las dos tienen adenovirus, es decir, son como plataforma un virus no replicante, pero esta es humana, la de Sputnik, y la otra de chimpancé, y lleva entonces ese adenovirus, el gen que va a producir la espiga, la proteína de la espiga para formar los anticuerpos, pero que no infecta porque no es a través de un virus vivo. Y fíjense que otras vacunas han utilizado una de los dos adenovirus que usa la vacuna Sputnik. Quiere decir que la vacuna Sputnik, en realidad, la rusa, son dos vacunas en sí. Uno que tiene el adenovirus 26 y la otra que tiene el adenovirus 5, en tanto que la otra, CanSino y Janssen, tiene una de cada una. Y la de AstraZeneca, el adenovirus de chimpancé. Y como virus inactivado, solamente la China de Sinopharm, la que tenemos acá. En la fase 3 se han reportado eficacia de más del 90%, con efectos adversos escasos. Lo que sí fue un grave problema, que la mayoría de esto nos enterábamos por comunicados de prensa. Y eso nos pone incómodos, porque estamos acostumbrados a leer las cosas en los ensayos publicados en revistas revisadas por pares. Pero estábamos en una pandemia. Yo entiendo que las urgencias hacen que uno a veces se pasen algunos de estos datos, pero también hubo cierto manejo que yo discrepo, de cierto oscurantismo que todavía no está aclarado, pero por suerte yo tengo alta confianza personal en el ANMAT y por lo tanto cuando el ANMAT bendecía una de estas vacunas, yo me entrego a pensar que el ANMAT sigue siendo la institución prestigiosa que ha pasado todos los gobiernos y sigue siendo respetada mundialmente. Por lo tanto, cuando aparecía que el ANMAT autorizaba, yo digo, bueno, si lo dice el ANMAT, yo debo creer en esto, aunque no haya publicaciones en fase 3 de las vacunas chinas en ninguna revista prestigiosa. Y esta semana, cuando ya tenía la charla medio preparada, aparecieron noticias. Noticias es que, bueno, ¿quiénes? Esto es del 26 de marzo, bueno, ¿quiénes son los que tienen que vacunarse? Esto es exactamente lo mismo que teníamos hasta ahora, pero las personas menores de 60 años fueron, es decir, los que tenían factores de riesgo, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, renal crónica, se incluye a los pacientes en diálisis que no estaban, la enfermedad respiratoria crónica, se agrega la cirrosis y pacientes con HIV y los pacientes en trasplantes, etcétera, etcétera. Así que aparecieron una serie de pacientes nuevos que podían ser incluidos en la vacunación. En esto hablo de lo que se recomienda en la Argentina. Esto puede tener discrepancia en otros países. Una de las situaciones es que cuando uno va a darse el plan de vacunación COVID, debiera evitar, según nuestras guías, el embarazo dentro de las 4 semanas posteriores a la vacunación. Esto hasta tener mayor información. Esto es lo que se hace cuando alguien va a darse una vacuna a virus vivo atenuado o bacteria atenuada. Se toma esa exigencia, aunque esto no debiera tener problema, porque ninguna de estas vacunas es, ya dijimos, a bacterias vivas atenuadas. No vacunar durante la infección aguda por COVID es lógico, y decía hacerlo a partir del alta del aislamiento. Esto no corre más, ya vamos a ver que se cambió el día 26. La vacunación se hace, decimos, sucia, entre comillas, porque se vacunarán haya o no tenido COVID previo. No debe solicitarse test para definir la vacunación. Los que recibieron por haber tenido COVID anticuerpos monoclonales o plasma de convalecientes debieran esperar al menos 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque en ese término es muy difícil que tengan infección y los anticuerpos pueden interferir. No vacunar a contactos estrechos de casos confirmados de COVID hasta el alta del aislamiento. Es decir, yo estuve en contacto con un paciente con COVID, entonces me debo quedar mis 14 días hasta que me den el alta del aislamiento, recién ahí me puedo vacunar. Y si me tengo que dar alguna vacuna, debo distanciarla 14 días. Hace un mes eran 30 días, ahora son 14 días. Realmente, a medida que se conoce, esto va a ir cambiando paulatinamente. Y fíjense, esta cosa muy interesante que apareció el 26 de marzo, que sacudió un poquitito los cimientos de los conocimientos nuestros, que la vacunación en personas que cursan infección aguda por SARS-CoV-2, paciente que está con COVID, se decía antes que se podía vacunar después del alta.
ahora se pospone su administración entre 3 y 6 meses posterior al alta clínica. Es decir, un paciente con COVID no puede vacunarse hasta 3 o 6 meses posterior a la alta clínica. República Argentina, esto no es necesariamente en otros lugares. Supónganse que un paciente recibió la primera dosis de vacuna y tiene una efectividad de la primera dosis capaz de un 50%, se puede enfermar. Si se enferma, la segunda dosis se traslada a 3 a 6 meses posterior de la alta clínica, no el alta clínica después de esa vacunación e infección. Esto realmente está sujeto a revisión de la nueva evidencia. La nueva evidencia, yo les voy a decir algo que me pongo en riesgo, pero la nueva evidencia es que entre más vacunas. Esto creo que la única explicación que tiene es que hay muy pocas vacunas y entonces lo que se está intentando hacer es que por lo menos la mayor parte de la gente tenga una dosis aplicada y por eso se pospone tanto tiempo, también entendiendo que en los primeros 3 meses de una vacunación o de una enfermedad no es frecuente que haya reinfecciones, pero es para reflexionar y me presto a las preguntas posteriormente. Y la última noticia también que salió es que ya las vacunas que vamos a ver, que se deben dar cada 2 semanas o 3 semanas, ahora se difieren todas ellas a 3 meses. Igual que lo del COVID, igual que 3 meses. Número mágico, 12ª semana. Sigo opinando que esto es por pocas dosis. Contraindicaciones, bueno, las alergias, enfermedades agudas o crónicas agudizadas, esto queda como siempre. Y ahora entramos directamente en las vacunas, los últimos 10 minutos, en la vacuna que estamos utilizando. Bueno, esta es la primera vacuna, la primera que se autorizó no fue esta, pero esta fue la primera que ingresó al país. Y como dijimos hoy, utiliza adenovirus humanos 26 y 5, que van a codificar la proteína S del COVID. Es la proteína, recuerdan, que se va a unir a la cerradura. Si yo interfiero ahí en la cerradura con anticuerpos, no va a poder ir el virus. ¿Cuántas dosis se daban o daban? Bueno, 2 dosis separadas por 21 días. Acuérdense que ahora, aparentemente, la segunda dosis se va a dar dentro de 3 meses. Miren la eficacia que se publicó después de largo tiempo, cuando se le pedía que publiquen en una revista los datos para poder compartirlos. Fíjense la eficacia de la vacuna, 91%, casi 92%. Y miren, esto es después de la primera dosis. Esto es realmente, si en la vida real se comprueba que es así, y lo estamos viendo ahora, a ver si eso pasa, es extraordinario. Y después de la segunda dosis, fíjense que es también del 91%. Así que ya llega a ser efectivo, si esto se confirma, ya digo, en la vida real, porque una cosa son los resultados de los ensayos y después la aplicación en la vida real, lo podemos discutir posteriormente, es realmente muy importante. Y fíjense que los casos graves, los que van a terapia intensiva, la eficacia es casi del 100%. Y que en mayores, adultos, y estamos hablando de pacientes que tienen osteoporosis, generalmente son adultos mayores, eficacia del 92%. Realmente una vacuna que, si vuelvo a repetir, en la vida real reproduce los datos de su ensayo, es una vacuna realmente muy importante. La segunda vacuna que ingresó es la Covishield, que es la traída de la India, fabricada en la India, pero bajo la licencia de Oxford AstraZeneca, y que en vez de utilizar un adenovirus humano, usa un adenovirus de chimpancé. Lo mismo, codifica la proteína S que hemos dicho. La dosis acá, esto es interesante, de AstraZeneca, se puede dar a las 4 semanas y vamos a ver que se puede dar más extensamente. Y la eficacia es menor claramente que otras vacunas, cerca del 70%, pero tengan en cuenta que está dentro del rango que la Organización Mundial de la Salud pedía como para probarla. Y acá pasó algo con signo de interrogación, que por una equivocación a una parte de los que fueron ensayados, los pacientes en el ensayo, la primera dosis se dio a mitad de la dosis y la protección fue del 90%. Realmente no tiene una explicación clara, ni tampoco el laboratorio lo ha hecho. Pero esta vacuna sí demostró que hay mayor eficacia aumentando el intervalo de dosis entre 8 y 12 semanas. Sería la única vacuna que ha demostrado que lo que está proponiendo actualmente la Autoridad Sanitaria Argentina ha tenido una demostración en los ensayos clínicos que han sido publicados. Así que bueno, es para tener en cuenta.
El AstraZeneca, la vacuna de Covishield, ha tenido, saben también, un gran cimbronazo mediático por algunos problemas neurológicos y los últimos trombóticos y plaquetas bajas, y la Organización Mundial de la Salud prácticamente ha desechado que haya relación con la vacuna y que la vacuna sigue tan segura como lo que se había demostrado. La Sinopharm es la vacuna china, o que proveniente de la China, y que tiene otra plataforma totalmente distinta, y que es células inactivadas, es decir, es el propio célula de SARS-CoV-2 que se inactiva biológicamente, se dan 2 dosis con 21 días de intervalo, y fíjense que la eficacia es un poco menor que la rusa, 80%, después de 2 dosis. No se saben los títulos protectores ni la duración, como todas las vacunas, y estaba autorizada por el ANMAT hasta los 59 años, por encima de 18 hasta 59 años, hasta que, última noticia, saben todos ustedes que el día 25 de marzo autorizaron que la vacuna pueda ser dada a mayores de 60 años, porque deben haber presentado al ANMAT toda la documentación que nosotros no tenemos. Las otras 2 vacunas que están muy utilizadas en el mundo, que todos ustedes han escuchado, es la de Pfizer y la de Moderna. Usan una plataforma muy novedosa que es el RNA mensajero, se dan 2 dosis en 21 días, y fíjense la eficacia. En los papeles del ensayo clínico, 95%, 94% en adultos mayores, y en adultos mayores menos efectos adversos que en los menores. ¿Por qué? No sé, eso son cuestiones de los ensayos clínicos. Y la otra, por último, Moderna, la misma plataforma, 2 dosis en vez de 21 a los 28 días, y fíjense que la eficacia global es prácticamente igual que la de Pfizer, realmente muy alta. Por lo tanto, las vacunas que hay disponibles, si esto se confirma en la vida real, son realmente muy, muy buenas. Bueno, quizás no vean este lado acá, pero esto es para que estas 3 en azul son las que hay en el país. Miren la eficacia en COVID grave. Realmente extraordinaria. Si esto se reproduce, no sabemos la de Sinopharm. Y la eficacia general también muy alta, 70%, la más baja AstraZeneca, y la más cerca de o más del 90%. Efectos adversos se han en nuestro país, se han reportado varios, pero la mayoría son fiebre, dolor de cabeza, artralgias, dolor en el sitio de inoculación, alergia leve, y bueno, en el caso de el caso del Sputnik, un caso único realmente serio, un síndrome de Guillain-Barré que está investigado aparentemente sin relación con la vacuna. La de Covishield, la de AstraZeneca, exactamente lo mismo. La gran mayoría son efectos locales y generales muy poco significativos, y la de Sinopharm son muy pocas las que se han aplicado, y por lo tanto poco lo que sabemos sobre efectos adversos. Esto no es para que lo lean, simplemente para que sepan que según lo que ha establecido el gobierno, lo que hay que vacunar son 15.600.000 personas aproximadamente. Y esto es lo que hemos vacunado hasta el 20 de marzo. Tenemos 15.600.000 y solamente 600.000 personas fueron vacunadas con 2 dosis. ¿Y qué significa estar vacunado con 2 dosis? El CDC y todas las entidades consideran que un individuo se encuentra totalmente vacunado una vez que hayan pasado 2 semanas después de recibir la serie completa. Así que si lo vamos a extender a 3 meses, claramente los individuos se van a estar totalmente vacunados, pasando bastante más tiempo de lo que establece el CDC. Y como hemos dicho que no hay una absoluta seguridad de que el paciente vacunado no pueda ser portador del virus y contagiar, una vez vacunado se deben mantener igual las medidas básicas de protección individual y comunitaria que ya les repetí hasta el cansancio. Entonces, el hecho de vacunarse no es tirar manteca al techo, sino simplemente verse como un privilegiado que probablemente no vaya a tener una enfermedad grave, quizás una enfermedad banal de COVID. Para lograr, la inmunidad de rebaño, debe haber una protección entre los pacientes que se han enfermado y los pacientes que tienen vacunación de más del 70%. Estamos lejísimos de esa inmunidad de rebaño. Por lo tanto, el esfuerzo que se haga en esto no es poco, hay que hacer un esfuerzo enorme para alcanzarlo. Y un paciente que esté vacunado, por lo mismo que dijimos que debía utilizar todos los mecanismos de precaución, si se expone a un paciente contagiado, tiene que hacer cuarentena.
Por lo menos es lo que figura hasta ahora en nuestro catálogo del Ministerio de Salud. La elección de las vacunas que vamos a recibir en nuestro país no es por la elección, sino por la disponibilidad. La que haya, la vamos a recibir. No han sido comparadas entre sí como para poder decir esta es mejor que la otra, sino comparar sus resultados individuales. Pero todas parecen ser muy eficaces en reducir el riesgo de los casos graves. Ahora aparecieron las mutaciones, y esas mutaciones es motivo de alta preocupación. En el Reino Unido pareciera ser que esa mutación no altera la efectividad mayor de las vacunas, pero la de Sudáfrica, como ven ustedes, pareciera tener el linaje sudafricano una alta posibilidad de neutralizar a las vacunas. Y la de Brasil todavía se está expandiendo notablemente, pero todavía hay que investigar el efecto sobre la posibilidad que inhabilite alguna vacuna. Las dudas que nos quedan, el valor de títulos protectores. Si yo me saco sangre después de vacunarme y tengo un valor de título, no se sabe cuál es el que nos protege absolutamente. No sabemos la duración de la protección, la eficacia de una dosis única, que se discute tanto actualmente, la totalidad de efectos adversos, lo estamos viendo ahora. Si va a ser necesario dar dosis de refuerzo, en algunos lugares ya se piensa en una tercera dosis, y si en el futuro habrá vacunas polivalentes. Si hay mutaciones, igual que la vacuna de la gripe, seguramente tendrá más de un componente. Y tampoco también una gran duda es el efecto de las mutaciones virales sobre la efectividad. Pero, señores, si bien esto nos lleva todo el tiempo, no todo es coronavirus. Acuérdense que somos adultos mayores, y los adultos mayores, hablamos en la Argentina, y en la mayoría de los países latinoamericanos, y en Estados Unidos y en Europa, deben aparte ser vacunados contra gripe y neumococo. Es decir, es como nuestro fresco y batata fuerte, ¿no es cierto? Van juntas, van juntas. ¿Por qué? Fíjense ustedes en lo de la gripe, adultos mayores o igual de 65 años. Y para la neumonía, que puede ser de mayores de 65 años, en la vacunación secuencial, primero la 13 y después la 23. Actualmente hay dos vacunas disponibles, la trivalente y cuadrivalente, o está por ya ser disponible, ha salido la guía operativa de vacunación antigripal en nuestro país, y va a haber dos vacunas, la Viraflu trivalente y la Fluivir, que es adyuvantada, también trivalente, y una pediátrica. Esto ya está dentro del plan de inmunización. ¿Y qué pasa con las vacunas? Entonces, si nos tenemos que dar vacunas, COVID, y viene la época de la gripe. Bueno, esto lo ha estipulado la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria como una ayuda a memoria basada en expertos. Y bueno, puede ser bien. Si yo tengo notificación de fecha de vacunación de COVID, espero a darme el COVID y después me doy las otras vacunas separando 14 días. Si yo me di el esquema completo, o sea, me di las dos COVID, esperamos 14 días para vacunación antigripal y neumocóxica. Si me di la primera dosis contra COVID, esperamos la segunda contra COVID, y después de haber terminado los 14 días damos la vacuna antigripal y antineumocóxica. Si estoy en lista de espera para COVID sin fecha definida, me vacuno con antineumocóxico y antigripal. Y si recibieron la vacuna antigripal y reciben la notificación para vacunarse para COVID, diferir 14 días esta vacunación, y de no ser posible se puede proceder con ambas vacunaciones, porque no está demostrado que no se puede hacer. Es una especulación que se hace, que se debe respetar eso. Recuerden lo siguiente: las vacunas, el saneamiento y el agua potable son las herramientas más importantes para mejorar la salud y la longevidad. No tenga ninguna duda, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de cierta endeblez en estos últimos años, ha marcado eso como un elemento fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos un montón de preguntas y de saludos también. Hay saludos de Claudia Ibarra para el doctor Mansur. Hay saludos desde México también. Yo les decía que llegamos a muchas partes. Desde Carlos Casares, desde Santa Fe. Me saluda una paciente mía, Erika Cadaveira. Un besito, Erika. Norma de Buenos Aires, y empiezan las preguntas. ¿Conviene tomar ivermectina en los pacientes de riesgo? Preguntan. Bueno, el tema de la ivermectina, ustedes saben que ciertas provincias han autorizado el uso de la ivermectina. No hay evidencia científica contundente al respecto. La Sociedad Argentina de Infectología, en su última declaración de octubre, ha declarado que la ivermectina solo debe ser utilizado durante los ensayos clínicos. Desde noviembre, desde octubre para acá, han habido trabajos
Bangladesh y en otros lugares. Y hay uno en Corrientes que se está por terminar, donde creo que pueden dar un toque definitivo al respecto. Actualmente, ya les digo, no hay evidencia concreta para su uso sistemático, a pesar que en algunas provincias, Los Pampas, Corrientes, etcétera, 5 provincias lo están utilizando. Yo personalmente no lo estoy dando, pero he visto algunos detalles. El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, en octubre del año pasado, dijo que está en contra del uso de la ivermectina. En la declaración de marzo dice, no está ni en contra ni a favor. Eso es un cambio importante porque el Instituto Nacional de la Salud es muy estricto con eso. Es decir, que está llegando información que puede cambiar esto dinámicamente. Así como me tuve que cambiar 15 diapositivas de ayer a hoy por las nuevas disposiciones del gobierno, quizás mañana tengamos la respuesta sobre eso. Yo no la utilizo en función de ese dato. Perfecto. Bueno, también saluda a otra paciente, Claudia Puca. Gracias, Claudia. Un besito. Dicen, ¿se puede aplicar la vacuna si está en tratamiento con femorel endovenoso? ¿Con? Femorel, ivandronato endovenoso. Sí. La vacuna, hoy, ahí quizás por la rapidez de decirlo, los medicamentos no se pueden, no se deben suspender. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Los que son orales, los medicamentos antiosteoporóticos orales, se siguen tomando tal cual. Los que sean parenterales, lo debiéramos diferir 4 a 7 días. ¿Para qué? Para no confundir el efecto adverso local o general, porque estamos juntando justamente los efectos adversos de la droga con el efecto adverso que puede dar cualquier medicación endovenosa. Entonces, esos medicamentos que van a ser por vía parenteral, si se puede diferir, se difiere entre 4 a 7 días. Si no se pueden diferir, claro, el que es endovenoso no hay forma de hacerlo de otra forma que endovenoso, pero los que sean intramuscular se pueden dar intramuscular en otro sitio o subcutáneo, de manera tal de no confundirse con la reacción local que puede dejar el COVID. Perfecto, muy útil es eso, ese dato. Un paciente con recidiva de cáncer de tiroides, ¿es conveniente que se vacune? Totalmente, es decir, no tiene ninguna contraindicación para recibir la vacuna. Tampoco es una indicación perentoria. Ustedes vieron que la indicación no figuraba el paciente con cáncer, pero si el paciente tiene cáncer o ha tenido cáncer y tiene 60 años y tiene diabetes, hipertensión, obviamente que ese paciente no debe quedar excluido cuando le corresponda que se vacune, por supuesto. Otra pregunta, ¿existe alguna medicación efectiva contra el COVID? En este momento, contra el COVID, no hay ninguna medicación considerada efectiva. Hay medicación contra el COVID, hay medicación, la única medicación aprobada para uso así sistemático en pacientes con neumonía en el COVID es la dexametasona, y no es contra el COVID, es contra los efectos inmunológicos que genera el COVID. Pero no existe, como tenemos, por ejemplo, para la gripe, medicación antiviral, como fue la hidroxicloroquina, en algún momento se pensó, como fue el lopinavir-rito, que después se demostró que no. No hay ningún antiviral específico. Se están estudiando varios, desde la colchicina, la ivermectina, bueno, varios de ellos, pero todavía ninguno ha demostrado su eficacia como antiviral. Y con respecto a medicación preventiva, es otra pregunta. Bueno, vinculado a esto, algo lo que era la vitamina D. No está demostrado que sea eficaz, pero no dice que no sea probablemente útil en que se utilice. Yo creo que la vitamina D que ustedes tanto pregonan, en este lugar tiene un lugarcito. Daño no va a hacer nunca. Medicaciones, como por ejemplo la nebulización con ibuprofeno o la carreginina, que se ha hecho trabajos en nuestro país y han sido muy criticados por la metodología, realmente no se usan en forma sistemática, y asimismo la Sociedad Argentina de Infectología ha desaconsejado su uso, especialmente en algunas circunstancias por algún efecto tóxico. Pero por eso le digo, no existe ni preventiva. La única prevención son las 4 medidas que charlamos con la vacuna. Si se recibe una sola dosis y el paciente se contagia, ¿los síntomas son más leves o no hay experiencia todavía? Bueno, lo que se ha visto es que en general, y esto se vio quizás donde más se explicó esto fue después cuando se publicó en el Sputnik, que en general el que se enfermaba después de la primera dosis
estaba muy protegido contra las enfermedades graves. Es decir, que muy probablemente, si se infecta, va a ser con una enfermedad leve a moderada. Es decir, que no requiere internación, que solo va a requerir reposo, ibuprofeno y aislamiento. Porque aunque esté vacunado, se tiene que aislar, por supuesto. Claro. Y eso es lo que pasaría en este caso que está recomendando postergar un poco la segunda dosis. Yo creo que va a haber una cantidad... A ver, esto es intuición. Si entra la cantidad de millones de vacunas que supuestamente van a entrar, como la Sinopharm se puede dar ya a mayores de 60 años, ahora se la estaban aplicando a menores de 60 años, hasta muchachos de 18, si entran las millones de vacunas, yo creo que ese estándar va a bajar a lo que dice el ensayo clínico. La lógica es eso. Ahora, también es cierto que en algunas circunstancias, una sola dosis, como he mostrado, puede tener un grado de efectividad que en una situación extrema es preferible tener a gran parte de la población, aunque sea con una sola dosis, que tener a 5 millones con 2 dosis y a 30 millones desprotegidos. Así que, pero yo supongo que si entran las vacunas necesarias, va a achicarse el plazo para volver a lo que estaba establecido en los protocolos. Bueno, ¿desde qué edad es aconsejable la vacunación de la gripe y la de la neumonía? Bueno, la vacunación antigripal y la neumonía depende de, si acá ya tenemos los mayores de 60 años, 65 años por adultos mayores. Después, todo aquel que tenga factor de riesgo puede ser vacunado a la edad que sea. Ahí ya no tiene, de hecho, ustedes saben que la Prevenar, la antinamocóxica 13, está en el plan de vacunación inicial de los chiquitos a los meses. Así que se empieza a vacunar y después se agrega como, según los factores de riesgo, que son los mismos que de la gripe, la edad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vacuna antigripal, la mujer embarazada recibe la vacunación antigripal, por lo cual ya le está dando al bebé cuando nace protección y después entra con el plan de vacunación de acuerdo como corresponda. Hay que reconocer que tenemos un plan de inmunizaciones que es un orgullo. Si no faltan vacunas, es un plan completísimo y realmente no todos tienen este plan de inmunizaciones. Pero bueno, tenemos otros problemas. Sí, realmente es excelente. Yo hago un pequeño comentario y agregado que los mayores de 65 y los pacientes que tienen factores de riesgo tienen que tener su carnet de vacunación, porque todo el mundo está muy atento a los carnets de vacunación de los chicos. Pero después, cuando uno empieza a preguntar cuál se dio la Prevenar, se dio la Neumovac, se dio, y las pacientes no se acuerdan. Es una pregunta de todos los días. Tener muy ordenadito todo eso. Es una pregunta de todos los días. Doctor, ¿usted se acuerda si yo cuál me di de la vacuna antineumococo? Y yo en la ficha lo que tengo indicado es que se indica vacuna antigripal y antineumo 23, pero si se la aplicaron no la sé. Es la indicación. Lo importante es tener la constancia de la aplicación. De acuerdo a eso se hace la secuencia, ¿no? Exacto. Si el paciente está esperando el turno para la vacuna para COVID, ¿conviene aplicarse la vacuna antigripal? Bueno, usted lo dijo, pero lo podemos recordar. No, está bien, es importante porque aparte sí. Cosas muy rápidas. Es decir, si ya entramos en la etapa de otoño-invierno, es decir, ya va a empezar las enfermedades respiratorias. Si no tengo la fecha para la vacuna y tengo la disponibilidad de darme la vacuna contra la gripe, me la aplico. Y 14 días después me puedo dar la del COVID. Así que juego con un tiempo de tener la situación esa. Si tengo la fecha otorgada de vacuna para COVID, yo espero la vacuna del COVID. Me la aplico. Y si después, la pregunta puede ser, tengo que esperar 3 a 6 meses, yo me puedo dar en el medio perfectamente la vacuna de la gripe, porque está separada 15 días tanto de la primera dosis como de la segunda. Es decir, eso es un jueguito que vamos a tener que manejarlo. Pero eso es en nuestro país, porque en otros países no se estipuló esto todavía. Preguntan también si la vacunación de gripe y neumonía se debería ampliar a partir de los 18 años. Bueno, es que yo mostré, estamos hablando a una población de adultos mayores porque hablábamos de osteoporosis, ¿cierto? En general hablamos de adultos mayores en ese caso. Pero por supuesto, en esa lista que yo les mostré, está abajo de todo, pero todo hacia arriba están todas las otras indicaciones. No hay límite de vacunación cuando realmente se justifica. A ver, neumonía no tiene cualquiera. Neumonía generalmente
hay una condición predisponente. Por lo tanto, la edad, por lo tanto, el tabaquismo, por lo tanto, el inmunocompromiso. Ahí, el que tenga factor de riesgo, si ustedes miran, la charla queda ahí a disposición, y si alguien quiere, les mando todo esto, pero el tema es, no hay nadie que tenga factor de riesgo que quede excluido de la vacunación antigripal o antineumocóxica según el calendario de nuestro país. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la aplicación de denosumab y la vacuna? Bueno, más o menos lo que dijimos hoy es tratar de que haya una separación de 4 a 7 días para que los efectos potenciales del denosumab no nos hagan confundir con los potenciales efectos de la vacuna. La vacuna da efectos inmediatos dentro de las primeras 24 o 48 horas. Entonces, con 4 a 7 días está bien. ¿Cómo funcionan los falsos negativos? Me imagino que será por PCR. Por PCR. Bueno, los falsos negativos pueden deberse a varias causas. El primero de todos es técnica, es cómo se toma la muestra. Es decir, si la muestra que tiene que ser nasofaringia se hace un hisopadito banal, no, tiene que ser nasofaringia. Es decir, pasar por la nariz y llegar al fondo a la faringe, y ahí eso primero, una recolección. Segundo, por una cuestión de limitación del método. El método tiene una limitación, como todos los métodos, en donde puede dar un falso negativo por el método. Pero de errores propios, es decir, es la toma de la muestra, y también lo otro es hisopar cuando no hay síntomas. Hisopar cuando no hay síntomas es muy aleatorio, hay asintomáticos positivos, pero cuando se inicia que uno ha estado en contacto con alguien ayer y hoy me quiero hisopar, lo más probable es que ese hisopado va a ser negativo. Ese no es falso negativo. Ah, pero yo el tercer día tuve COVID. No. Te faltaba la incubación del periodo ese. Así que es cuestiones técnicas del método, y segundo, más que nada, fundamentalmente, por recolecciones inadecuadas. Bueno, mandan también saludos a la doctora Larroudé y al doctor Mansur. Y otra pregunta, ¿el plasma de vacunados con 2 dosis es similar al plasma de convalecientes? El plasma, es decir, de vacunados con 2 dosis, supongo que en cantidad de anticuerpos. Me imagino que, sí, el tema de la dosis, de dar anticuerpos en forma pasiva, de entregar en forma pasiva, es qué cantidad de anticuerpos le estamos pasando. Aparte de la calidad. El anticuerpo yo puse, hay varios tipos de anticuerpos, pero yo puse solamente más importante. El que realmente vale se llama neutralizante. Entonces, el tenor de anticuerpos neutralizantes es lo que le da valor tanto al plasma de convaleciente por enfermedad o al plasma de aquel que se vacunó y tiene títulos altos de anticuerpos generales y puede administrarlos. Si lo administra y tiene anticuerpos neutralizantes, puede ser tan eficaz, hay que compararlos. Eso recién ahora se están pensando cuando recién ahora se empezó a vacunar. Si el paciente es muy alérgico y tiene dermatitis atópica, ¿hay contraindicación para vacunarse? Bueno, lo que se ha sacado en la última recomendación, lo primero que estaba era la anafilaxia, es decir, haber tenido antecedentes de una alergia grave con compromiso respiratorio, a cualquier cosa. Ahora se ha sacado eso y se ha hecho algo más lógico. Aquel que ha tenido una alergia a algún componente vacunal similar, que puede ser el conservante, puede ser el adyuvante o lo que fuera, y se sacó el hecho que una vez haya tenido un evento grave a la penicilina, ya con eso no se podría vacunar. Ahora se quitó eso y solamente que haya tenido eventos a vacunas similares, entonces ahí sí. Dermatitis atópica no es una contraindicación en este momento para ser vacunado. Lo que hay que referir cuando uno va a vacunarse es que tiene dermatitis atópica o un problema alérgico, porque ustedes saben que se van a vacunar y se van a quedar por lo menos media hora. Y ese lugar tiene que estar dispuesto para tener corticoides, para tener lo que fuera. Claro. Pero no es en primera instancia una contraindicación. Pero por favor, sí, hay que decirlo, porque si no se lo dice, entonces capaz la gente no está preparada para poder atender a alguien que tenga una alergia o una exacerbación de esa alergia. Igual muchas veces lo preguntan, ¿no? Cuando están vacunando se preguntan. En general lo preguntan. Otra pregunta relacionada es, ¿las personas alérgicas pueden recibir cualquier vacuna? Bueno, la recomendación es general en ese sentido, que no habiendo antecedentes importantes de reacciones a otras vacunas,
uno puede vacunarse con cualquiera de las vacunas. Lo importante es esto. Si uno en la vacunación de la primera dosis hace un evento alérgico grave, no se va a vacunar con la segunda dosis. Es un tema que por ahora no está resuelto, porque alguien ha planteado, bueno, probemos con otra vacuna. No se han hecho ensayos de complementación de vacuna con vacuna. Por lo tanto, no hay buena respuesta a eso. Y también preguntan si las personas alérgicas pueden tener efectos más graves si se contagian de COVID. No necesariamente, yo diría si es un asmático, probablemente sí, el asmático tiene, si es una EPOC, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores, enfisacatosos, y hacen un COVID, y tienen, ya le digo, alergia respiratoria, bueno, ahí sí pueden tener un evento respiratorio importante. Saben que lo más importante del COVID es que afecta a los pulmones y que baja la oxigenación. Si alguien ya de por sí tiene baja la saturación de oxígeno y baja por debajo de 93, 94, probablemente tenga que ser internado para hacerle una suplementación de oxígeno. En esas circunstancias sí adquiere COVID, no contraindica la vacuna. Al contrario, es una indicación precisa. Lo que no puede hacer es vacunarse en una crisis asmática. Perfecto. Ni en una enfermedad crónica reagudizada, como es el asma, ¿cierto? Claro. Yo le cuento una anécdota, les cuento a todos. Yo tengo una tía que 15 días antes de cumplir 94 años tuvo COVID. Y la verdad que lo superó bastante bien. Y lo tuvo hace 2 meses, y ahora me dejó helada, doctor, porque ayer se vacunó. No pasaron los 3 meses. La pregunta es, ¿tiene mucho riesgo? Y además, ¿deben darse una segunda dosis? Porque se estaba hablando de que a lo mejor las personas que tuvieron COVID y tienen muchos anticuerpos, con una sola dosis levanta mucho los anticuerpos. Sí. ¿Qué se sabe de eso? Primero, a la primera parte de la pregunta, es que se haya vacunado antes de los 3 meses que ahora se dijo, yo te digo, mi concepto no tiene ningún riesgo, es simplemente una disposición por la poca cantidad de vacunas. Entonces, los vacunaron, está bien vacunada, que se quede tranquila. La otra parte me dijiste es... Sí, puede ser que las personas que ya tuvieron COVID tienen muchos más anticuerpos, por lo tanto tienen una respuesta más rápida y a lo mejor podrían o no recibir la segunda dosis. Exacto, eso sí. Lo que pasa es que el problema es que todavía no está determinado el nivel óptimo de anticuerpos que nos protege. Cuando se sepa eso, ni tampoco cuánto dura, porque pasa el momento que cuando se dice que uno está en el pico máximo, 2 semanas después de la primera, 2 semanas después de la segunda. Entonces, pero el pico máximo, pero no el que es protector. Se compara con los títulos del enfermo, el que tuvo COVID. Entonces dice, bueno, si lo que llevaron a 100 le fue bien, si superamos, por dar el número, esto es una buena respuesta, pero no se conoce con exactitud. Y eso es cierto, el paciente que tuvo COVID y se vacuna, por eso no tiene contraindicación, hace con lo que se llama un booster, un refuerzo, y el título de anticuerpos es más alto. Por lo tanto, si usted está investigando, si a esos pacientes no conviene darles, porque la falta de vacunas es mundial, a nosotros es caótico, pero en todos lados se está buscando la posibilidad de la vacuna única, por eso la dosis única, por eso decía la Organización Mundial de la Salud, sabiendo lo que era la infraestructura de dar 2 dosis. Así que eso es posible. Digamos, tu tía, perdón, ¿no? Que tuvo COVID, superó el COVID, se dio una vacuna contra COVID, yo creo que durante unos cuantos meses va a estar bien protegida, y yo, mientras no se demuestre lo contrario, segunda dosis de COVID cuando le toque, 3 a 6 meses. Pero seguramente con esa dosis ya tenía un booster seguro. ¿Y en este momento hay algún dato sobre cuánto dura la inmunidad en las vacunas? No se sabe, porque vos fijate que son muy pocos meses desde que se empezó a vacunar. Entonces la idea, ojalá, es que sea por lo menos estacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que tengamos indicación de esto? Por cuestiones etarias o por enfermedades. Nos damos la dosis de vacuna antigripal, la dosis de COVID que nos corresponda todos los años. Ojalá durara lo que dura la vacuna antigripal. La vacuna antigripal no dura 12 meses, dura 9, 10 meses. Y hasta ahí nomás, pero cubre la etapa estacional. Entonces, si se logra eso, va a quedar como una vacuna estacional. Es muy probable que sea esa. Y quizás polivalente si están apareciendo todas estas mutantes, ¿no? Perfecto.
Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si los otros doctores quieren hacer una pregunta. Acá aparecieron más preguntas. Uy, varias. Se vacunó un paciente con neumo 23 y tuvo una reacción grave en el brazo. ¿Se puede vacunar contra COVID? Sí, totalmente. Me imagino que lo que ha hecho grave, habrá hecho una gran reacción inflamatoria, no creo que haya hecho... A ver, supongamos, grave puede ser una celulitis bacteriana. Eso no es un problema de la vacuna, sino de la administración. Es decir, que una inyección se contamine. Eso ya es un problema de administración. Pero yo imagino que ha hecho una reacción inflamatoria muy importante, se ha visto con la 23, mucha más hiperérgica localmente que la 3. No contraindica para nada. Lo local no contraindica para nada. Perfecto. Un paciente con enfermedad de Gaucher y esplenectomizado, ¿es paciente de riesgo? ¿Entra dentro del grupo de inmunosuprimidos? Sí, de por sí el hecho de tener una esplenectomía está dentro del grupo de inmunocomprometidos. De hecho, son pacientes que tienen de por sí por esplenectomía, ustedes lo saben, los reumatólogos lo saben muy bien, la indicación de porque tienen infecciones por gérmenes capsulados. Es decir, tiene la obligación del médico de indicarle al menos la vacuna antineumocóxica, antimeningocóxica y contra hemófilos influenza y también contra la gripe. Uno dice, ¿por qué si la gripe no es un germen encapsulado? Porque la complicación más grave de la gripe es la neumonía por neumococo. Así que sí corresponde a ese paciente que se vacuna, está dentro de los que pueden ser vacunados. Es un cuando entra en el vacunate, está dentro de los inmunocomprometidos, no especificado como esplenectomizado, es un inmunocomprometido. Perfecto. Las personas vacunadas contra neumonía, si se enferman de COVID, ¿pueden tener neumonía? Sí, bueno. Fueron vacunadas contra neumonía, claro, pero están vacunadas contra neumococo en realidad. Claro, el tema es esto. La neumonía es infección del pulmón. El germen, diverso. Si yo estoy protegido contra la vacuna de la neumonía, primero que la vacuna de la neumonía, la Prevenar, la 13, la protección no es del 100%, es del 45 al 50%. Así que aún vacunado, alguien puede enfermarse de neumonía neumocóxica. Por supuesto, si alguien hace COVID y es un virus que tiene tropismo para el pulmón, va a ser una neumonía, pero no una neumonía considerada neumocóxica, aunque sí se dieron a veces superposición de datos. No, es una neumonía viral o inmunológica, una tormenta de citoquinas que los reumatólogos lo saben muy bien porque muchas de esas enfermedades participan de este tipo de activación inmunológica. Bueno, también yo le quería preguntar si que es preferible que el paciente suspenda la medicación reumatológica o es preferible que esté su enfermedad inactiva ante esta pandemia. Porque la gente tiene mucha duda de continuar medicamentos, usted lo dijo, pero para reiterarlo, y de iniciar nuevas terapias. Eso es otro tema. Sí, el tema es que lo que la Sociedad Americana de Reumatología, la Europea de Reumatología han sido todos ellos en consenso que durante la pandemia no debe ser suspendida la indicación farmacológica. Es decir, se debe continuar de por sí con la menor inmunosupresión posible que evite la reactivación de la enfermedad. Porque si se reactiva la enfermedad, la indicación casi siempre es corticoides para sacar la reactivación y es peor el beneficio que los riesgos que uno corre. Es decir, hay que mantener la medicación en el menor estado de inmunosupresión que mantenga la enfermedad inactiva. Ahora, si se enferma, entonces ahí sí de COVID se deben suspender los medicamentos durante el periodo de la enfermedad. Ahí es dificultoso el corticoide porque no se puede hacer una suspensión brusca, pero los otros medicamentos, en líneas generales, sí. Y también hay, por las recomendaciones de estas mismas sociedades, si hay que vacunarse, hay drogas que requieren una modificación transitoria de la dosis, de diferir con el metotrexato, ¿no es cierto? Pero entonces a eso yo le diría, al paciente reumatológico, estamos yendo un poquito de lo que es osteoporosis, al paciente reumatológico que está bajo tratamiento con corticoides, con metotrexato, que están con algunos biológicos, no todos, pero cualquiera de ellos, se ponga en contacto con su médico reumatólogo que le va a decir cómo tiene que manejar esa dosis
de la medicación que está recibiendo. No es porque la medicación le traiga un problema, es que la medicación le va a impedir formar anticuerpos. Por ahí, de ahí la importancia de algunas drogas como el metotrexato, bueno, diferir una semana, en fin, según la dosis que se dé. Sí, como decíamos antes, no le prende la vacuna, ¿no? Para decirlo en términos más sencillos, ¿no? Puede que no le prenda la vacuna, entonces... Fue la expresión que utilicé yo y se me rieron todos, porque dijeron que era... Cuando me di la primera dosis de la... Bueno, las 2 dosis que me di de vacuna contra el COVID, no hice prácticamente nada. La segunda tuve un decaimiento, dije, no me prendió la vacuna, yo hubiera querido tener... Era lo que se utilizaba antes para las mujeres del barrio, decían eso, ¿cierto? Claro. Bueno, acá muchas felicitaciones por la charla, agradecimiento al doctor por su exposición, varios saludos. No sé si los doctores Mansur y Larroudé quieren hacer alguna preguntita. Y Marita. Yo quiero agradecer enormemente la buena predisposición a Amadeo, que ha sido excelente, pues yo también lo jorobé un montón pidiéndole un poco de ayuda, porque eran dudas que tienen los pacientes, además que tenemos a veces información desde los medios televisivos, y bueno, y a veces son confusos. Entonces llevar tranquilidad de que deben seguir con el tratamiento de su enfermedad de base, que no lo deben suspender, sobre todo si están con el denosumab, que es una droga que utilizan para osteoporosis, y no hay que suspenderlo, y eso no incapacita que el paciente reciba la vacunación. Y la importancia, como vos dijiste, Amadeo, fundamental de la vacunación, en esta época de pandemia, pero también en épocas de no pandemia, para protegernos de la neumonía, de la gripe, sobre todo los pacientes mayores, que son nuestros pacientes con osteoporosis, y que, como vos bien dijiste, eso nos permite tener menos mortalidad por este tipo de infecciones gracias a que tenemos la vacuna. Así que yo agradezco enormemente que hayas participado en este webinar. No, el agradecido soy yo, y una cosa que quiero decirles, mi mensaje primordial es, tenemos la suerte de tener una vacuna, pero no es todo. Sigámonos cuidándonos. Esto que estamos viendo, el rebrote, fue porque nos hemos descuidado, no hemos hecho un uso inteligente de la situación, cuando teníamos una ventaja de 3 meses viendo lo que le pasó al hemisferio norte cuando se relajaron en el verano. Pasó exactamente lo mismo acá. No hemos hecho un uso inteligente del momento, del calor, de los ambientes abiertos. Entonces, como tampoco tenemos todos los datos de la vacuna, no nos confiemos solamente en la vacuna. Vacunemos no, por favor, pero no descuidemos las cuestiones básicas hasta saber que esta vacuna sea tan efectiva como para poder deslindar y volver a la realidad que teníamos prepandémica. En este momento, hacer una vida igual que en la época prepandémica es realmente no pensar en uno, no pensar en la familia y no pensar en la sociedad. Creo que tenemos que hacer vacuna y protección. Que quede ese mensaje, que no se relaje, por favor, esa situación. Con eso me quedaría conforme. Todo lo demás se puede ir viendo. Bueno. Mi comentario final... Perdón, es excelente lo que dijiste, porque muchos pacientes piensan que con la vacuna ya está. Así que me parece que ese mensaje de cierre es fundamental. La vacuna es un elemento más, pero nos tenemos que seguir cuidando para poder pasar esta gran tormenta que estamos viviendo. Mi comentario final con pregunta es, primero, estimado Cacho, claridad notable, nos encantó tu charla a pacientes y a médicos. Y la pregunta es, un montón de pacientes me dicen, tengo la tiroiditis de Hashimoto que es autoinmune, tengo una enfermedad autoinmune, soy inmunodeprimida, ¿me puedo vacunar o no? Entonces, hoy no la preguntó nadie. Bueno, te la transmito. Los que tienen enfermedades autoinmunes, ¿se pueden vacunar? Sí, por supuesto. Claro que se pueden vacunar, y dependerá como enfermedad autoinmune. La vacunación, ahora lo incorporaron a los pacientes con enfermedad autoinmune, más si tienen algún factor de riesgo. Es decir, un paciente con enfermedad autoinmune per se solo, como es una tiroides de Hashimoto, no es una indicación precisa. Pero si vos tenés más de 60 años, si sos docente, si sos médico, etcétera, agrega un elemento más.
por favor, que nadie deje de vacunarse por una piolitis Hashimoto pensando que tiene una enfermedad que capaz la vacuna puede hacer un desastre. Al contrario, va a ser muy beneficiosa. Que se vacune, José Luis. Muchísimas gracias, doctor. Le estamos inmensamente agradecidos, nos ha sido muy claro, creo que a todo el mundo también. Esperemos ahora al público, esperamos que lo difundan, porque queda esta charla en la página de Facebook de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, así que difúndanla, porque es una charla excelente, no podrán hacer preguntas, pero hay un montón de conceptos volcados que son de muchísima utilidad. Que por supuesto están todos un poco en cambio permanente, pero que los fundamentales nos van a seguir sirviendo muchísimo. Y los invito a la próxima charla, que la va a dar el 9 de abril la doctora Larrudé, acá a mi derecha de la pantalla, sobre obesidad, cirugía bariátrica y osteoporosis, que me parece súper interesante. Así que les agradezco a todos los participantes, nuevamente al laboratorio Amgen, al doctor Esposto, a los doctores Larrudé y Mansur, a la plataforma que siempre nos apoya, y a mis compañeras Isabel Torresilla, que estuvo trabajando en las sombras ayudándome, a Vanina Farías y a Natalia Elías, que colaboran con SAPCO tanto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.